Hola de nuevo amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de nuestra serie Gravedad Cero, donde nos enfocaremos en entender por completo el funcionamiento de un cohete espacial reutilizable, empezando por comprender cómo funcionan los primeros cohetes que despegaron hacia el espacio, que es de lo que hablaremos hoy. Así que, comencemos. Para poder simplificar su funcionamiento, se tiene que especificar que los primeros cohetes espaciales estaban compuestos por dos partes principales. La primera y la más grande era toda su estructura vertical que almacenaba el combustible, el oxidante y el sistema guía compuesto generalmente por un giroscopio capaz de indicar la orientación del mismo. La segunda parte principal son los motores encargados de propulsarlos del suelo hacia el espacio. Debajo de la estructura principal se encuentran los motores propulsores. Estos impulsan al cohete verticalmente por medio de gases muy densos y calientes, que resultan de una reacción química de dos compuestos dentro de la cámara de combustión. Uno de ellos era el combustible, que podía ser sólido o líquido, y el otro era el oxidante, que al combinar ambos se produce una explosión lo suficientemente intensa para poder impulsar de la superficie a un cohete de cientos de toneladas. El despegue consiste en aplicar una de las leyes básicas de la física a la vida real, la tercera ley de Newton, la cual nos dice a cada acción le corresponde una reacción con la misma intensidad, misma dirección y sentido contrario. En este caso, la acción es la combustión producida dentro del cohete y la reacción son los gases expulsados en sentido opuesto a la acción. A continuación, veamos paso a paso cómo funciona un motor propulsor. Todo comienza con los combustibles y oxidantes dentro de la estructura principal del cohete, tales como los utilizados en el programa Shuttle de la NASA, hidrógeno líquido y oxígeno líquido. El hidrógeno es perfecto para la tarea debido a que es un propelente extremadamente ligero y poderoso. Por sí solo produce una gran energía, y al ser mezclado con oxígeno líquido, una de las sustancias más inflamables conocidas, se genera la presión requerida que al ser liberada da el impulso necesario. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede en la pequeña cámara de combustión para producir tanta presión? Primero, imaginemos que una fuerza de gran magnitud está totalmente encerrada dentro de una pequeña cámara. La presión generada por una combustión trataría de escapar, dirigiéndose a todas las direcciones. Si hiciéramos una abertura debajo de la cámara, las fuerzas laterales se cancelarían, pues rebotarían de lado a lado sin salida. En cambio, las fuerzas verticales, puesto que existe una abertura debajo, es por donde saldría toda la fuerza, produciendo una presión en la parte superior de la cámara, que generará dicho empuje. He ahí el motivo del nombre de este motor de propulsión a reacción. Este sistema, antes ya mencionado, fue utilizado en los primeros programas espaciales en la década de los años 50. De no ser por todos esos principios físicos aplicados, jamás se hubiese podido desarrollar la tecnología que los compone y tampoco se podría haber llegado a los avances realizados por la industria aeroespacial, es decir, el desarrollo de los cohetes reutilizables que puede llegar a comercializar la industria y el turismo espacial. Hablando de forma resumida y concisa, así son los principios básicos del funcionamiento de un cohete para poder impulsarlo hacia el espacio. Ahora bien, desde el comienzo de lo que hemos considerado como la era espacial, la reutilización de los materiales que lo conforman se ha contemplado como un logro, llegando casi al punto de considerarse una necesidad para poder reducir el excesivo coste de estas misiones. Lo cierto es que en un inicio se concebía la idea de que la manera más lógica de volver del espacio era aterrizar de donde ya una vez se había despegado. Ahora que se sabe que un cohete en su forma más simple es una cámara que encierra un gas bajo presión, un buen ejemplo de esto es la mecánica de un globo. El aire dentro de un globo es comprimido por las paredes de goma del mismo. El aire empuja hacia atrás de modo que las fuerzas de presión internas y externas se mantengan en equilibrio. Cuando la boquilla es abierta, el aire se escapa y propulsa en la dirección opuesta al globo. A pesar de lo anterior, cuando se habla de cohetes, raras veces estos llegan a asimilarse con globos, aunque exista una gran semejanza entre ambos. La única diferencia significativa es la manera en que el gas a presión es generado. Un hecho interesante sobre el desarrollo histórico de los cohetes es que mientras estos han estado en empleo durante más de 2000 años, como ya se mencionó en el video anterior, ha sido solo en los 300 años pasados que los investigadores en materia de cohetes han tenido una base científica para la comprensión de su funcionamiento. La ciencia de la cohetería comenzó con la publicación de un libro en 1687 por el gran científico inglés Sir Isaac Newton. En su libro conocido hoy en día como Principia Matemática, Newton declaró tres principios científicos importantes que gobiernan el movimiento de todos los objetos, tanto en la Tierra como en el espacio. Al conocer estos fundamentos, ahora llamados leyes del movimiento de Newton, se fue capaz de construir cohetes como el Saturno V y el transbordador Shuttle. De la misma manera, organizadores como la NASA y empresas privadas como SpaceX aplican esos reglamentos para el correcto y eficaz funcionamiento de los cohetes modernos del presente. Para finalizar, en el siguiente video explicaremos de forma simplificada la relación de estas leyes con la cohetería.